Bienvenidos de nuevo, criptomaníacos, a un nuevo capítulo de Voces de la Cripta, en donde les relataré leyendas, historias, relatos de personas, así como también hablaré sobre el tema que nos concierne, abordando todo el misticismo que está alrededor de este. Antes de comenzar, me gustaría mandar un saludo fuerte y un enorme abrazo a los miembros del canal, que apoyan este contenido continuamente, y son un fuerte apoyo para estos videos, como lo es Gabriela Valencia, Mariana Martínez, Clay Tom y Esther González. Gracias por ser habitantes de la cripta. Ahora sí, comencemos. Como sabrán, tanto en películas, leyendas y gran parte de la literatura moderna abordan lo enigmático y misterioso que puede ser un bosque. Y es que no es para menos. Si existe algún lugar en donde no quisieras perderte solo y totalmente desorientado, ese es un bosque, largo y vasto, en donde se esconden más allá de depredadores de los cuales cuidarte. Se ocultan cosas inexplicables, de las cuales un sector de personas, muy alto a decir verdad, han sido testigos de estos acontecimientos, y resultan ser tan peligrosos, aterradores así como también inexplicables, que muchas de estas personas, más allá de considerarse, como dije antes, testigos de eventos sobrenaturales, se consideran sobrevivientes de los mismos. Muchos expertos dicen que dentro de algunos de estos bosques, los más grandes del mundo, que se encuentran ubicados mayoritariamente hacia el norte, habitan algunas criaturas que son difíciles de ver en cualquier sitio. Algunos creerán, y sobre todo en años pasados, que estos pueden ser mitos, leyendas, o tal vez confusiones de la misma gente. Pero con la llegada de internet y de las cámaras de los celulares de los últimos años, y a una muy buena resolución de estos, podemos darnos cuenta de que lo que se decía no eran cuentos del todo. Si bien, y para ser honestos, aún existen grabaciones hasta la fecha legítimas, confirmando la existencia o tener registrado animales o criaturas populares como Pie Grande, hadas, duendes y demás cosas. Sí existen otras grabaciones como de enormes animales merodeando entre los árboles, tales como un video muy popular de Rusia, en donde se ve un lobo muy por encima del tamaño promedio, casi llegando a los 2 metros de alto, en uno de los muchos caminos de la tundra. Estos acontecimientos no son aislados, y si es que te adentras a investigar un poco, descubrirás que hay muchos casos en los que personas entran al bosque para ya no volver a ser vistas jamás. Uno de estos casos, precisamente el primer acontecimiento que quiero tocar en este punto del podcast, sucede en Finlandia, en años pasados cuando Rusia entró en conflicto con esta. Pese a que los caminos y el área meteorológica eran similares al de su país, los rusos tuvieron muchos problemas para avanzar por Finlandia, tales como encontrarse con personal militar menos experimentado, pero con un gran conocimiento del terreno y el frío que abrigaba sus bosques, que por completo los soviéticos no tuvieron en mente, tanto que gran cantidad de sus autos tenían que mantenerse encendidos durante todo el día, para que estos no se congelaran, además de otros inconvenientes. Pero lo interesante, y el motivo por el cual les estoy mencionando esto, es por una extraña anécdota, o más bien horripilante, que le sucedió al batallón 46 soviético. El trabajo de este batallón era tomar la ciudad de Ivalo, por lo que llevaron a cabo una estrategia que para nada era complicada. Consistía simplemente en entrar por el bosque que rodeaba la ciudad y sorprender al ejército contrario durante la noche. Cabe mencionar que antes de hacer esto, habían escuchado ciertas historias que se contaban entre los finlandeses. Ellos le tenían un terror profundo al bosque. Muchos mencionaron que incluso no se atrevían a ni siquiera ir a cazar ese lugar, acercarte más de lo que es debido, o mucho peor, adentrarte en este. Era prácticamente jugar con tu vida, pues se decía que un depredador, jamás antes visto, y con una malicia excesiva que solamente podría ser comparada con la de un humano,
habitaba ese bosque y este no toleraba intrusos. Estos relatos, los soldados soviéticos simplemente los tomaron como meros rumores o historias para infundir miedo y evitar que estos llevaran a cabo alguna misión sobre la tundra de Finlandia. Así que este pelotón siguió con los planes que se habían establecido y se adentraron sin temor alguno hacia el oscuro y tétrico bosque. De más está decir que este ejército no llegó a su objetivo. Ninguno sobrevivió a la noche. Los cuerpos de cada uno de estos habían sido totalmente amedrentados de formas indescriptibles. Incluso algunos de estos eran irreconocibles. Enseguida se planteó lo que pudo haber ocurrido aquella noche, pero ninguna teoría pudo ser tomada como la verdadera. Lo único que se podía saber a ciencia cierta es que aquello que los atacó no era humano, pero la forma en que los había dejado, todo apuntaba a que se trataba de una bestia que ni siquiera hombres armados y entrenados pudieron tan siquiera lastimarla. Esta historia, que fue verdadera, pasó a la lista de eventos extraños e inexplicables que suceden en los bosques. Esta primera experiencia que quiero contarles en este podcast va de la mano con lo anterior mencionado, pues también fueron militares los que presenciaron esto. En una tundra nevada llena de bosque, vivieron una experiencia que quedó marcada en sus vidas. Esta historia se da origen en Rusia, en las tierras frías de su tundra. Viene del testimonio de ahora un ex militar del cuerpo Spetsnaz de Fuerzas Especiales Rusas. Este cuenta que antes de entrar al cuerpo élite, se tiene que hacer ejercicios entre la tundra de este país, que es bien sabido que cuenta con una de las temperaturas más bajas y con uno de los ambientes más hostiles en el mundo. Su entrenamiento consistía en atravesar parte de esta tundra y llegar a una de las bases que se encontraban destinadas a las fuerzas aéreas. Todo esto para terminar uno de sus ejercicios. Pocos sabían estos militares que algo se atravesaría en su camino. La historia de este militar comienza cuando este escuadrón élite se adentró entre la tormenta de nieve. Iban preparados para enfrentar el estado climático tan volátil, pero la tormenta que les tocó era tal de agresiva que no los dejaba avanzar. Tal parecía que el terreno los había superado. Este escuadrón empezaba a dudar seriamente de sus posibilidades. Si no encontraban un refugio pronto, las consecuencias serían muy altas, tal vez incluso una baja. Pero la buena suerte les sonrió, por decirlo de algún modo, ya que entre la poca visibilidad que tenían, pudieron ver una sombra. Esta cada vez se hacía más clara conforme iban avanzando, al punto que pudieron ver que se trataba de un hombre, el cual portaba el mismo uniforme de ellos. No podía tratarse de alguien del escuadrón, pues todos se encontraban atrás y eran dos exactamente. Tomaron la decisión de seguir a este militar, y al parecer habían tomado una decisión correcta. Este extraño militar los guió hasta una cueva, pero sin más, así como apareció también desapareció, pues jamás se les volvió a presentar dentro de esta. Si bien por dentro de esta se sentía mucho frío, al menos ahora se encontraban resguardados de los fuertes vientos. Este militar cuenta que sintió un alivio enorme al encontrar esta cueva, al menos en los primeros minutos, porque al tan solo entrar en esta, un olor extraño se empezó a apoderar del ambiente. Este provenía de lo profundo de la cueva. Era un olor algo desagradable. Este militar dice que varios de sus compañeros empezaron a decir cosas acerca de este olor tan peculiar. Más bien daban supuestas respuestas de lo que podía ser ese olor, hasta que uno de estos soldados tomó la palabra y dijo lo siguiente: ese olor no son gases o hierbas. Ese olor me recuerda mucho a mi casa. Fui hijo de un carnicero. Mi padre construyó un enorme refrigerador para toda la carne. Se encontraba atrás de mi casa. A veces me mandaba por grandes trozos de res, y cuando abría la puerta de inmediato olía esto: carne y sangre congelada. Esta cueva es como si estuviéramos dentro de un enorme refrigerador. Lo más posible es que haya depredadores habitando esta cueva. Tenemos que ser cautelosos.
Esta advertencia se tomó muy en serio, así que 2 vigías se quedaron despiertos para estar seguros de no ser sorprendidos. La primera vigilancia le tocó a este militar que cuenta la experiencia. En sus palabras relata lo siguiente: ambos estábamos asustados, pues unos rugidos se empezaron a escuchar al fondo de la cueva. No era parecido a ninguno que conociéramos. Estábamos esperando encontrarnos con lobos, pero esto parecía ser más grande. Fuese lo que fuese, parecía que estaba a punto de salir, pues empezamos a escuchar pisadas que se acercaban a nuestra posición. El militar sin demoras empezó a dar la alerta al escuadrón, que de manera inmediata preparó los rifles para dar caza a la bestia. Pero sin embargo, este militar se dio cuenta de algo. El escuadrón tenía miembros de más. Había salido con 12 miembros, y el número de efectivos apuntando en ese momento eran 18. O sea que había 6 soldados de más entre ellos. Debido a la ocasión y lo que estaba sucediendo, no podía decir nada, pues había una prioridad más grande en ese momento, y era la bestia que habitaba en la cueva. Pasaron unos escasos minutos hasta que ésta apareció. Se trataba de un oso, el más grande que ellos en su vida habrían visto. Grandes garras y un hocico en el que fácilmente entrarían las cabezas del escuadrón. Se dice que este oso, al momento de levantarse, podía medir fácilmente poco más de 3,5 metros. Sin pensarlo 2 veces, el escuadrón completo abrió fuego. Sus rifles vaciaron por completo los cartuchos, y finalmente el gran oso cayó. Una vez que la bestia estaba tendida en el suelo, parte del escuadrón tomó la decisión de introducirse más en la cueva. Esto para ver si ese oso no se encontraba solo. Este militar trató de buscar si había visto bien, y si cabía la posibilidad de que había visto 18 soldados. Ahora simplemente había 12 soldados, por lo que pensó que tal vez en la adrenalina del momento había contado mal. Así que prosiguió con el escuadrón hacia lo profundo de la cueva. El olor a carne y sangre se volvía cada vez más penetrante al borde que causó vómitos en algunos miembros del escuadrón. Al llegar al fondo, se encontraron con los huesos, carne y restos de lo que parecía ser cuerpos humanos. Al parecer el oso había atacado anteriormente a más militares de la zona. Estos militares se dieron a la tarea de contar los restos, de los cuales llegaron a la conclusión de que se trataban de 6 cuerpos. Era el número de los que habían caído por las garras del oso. En ese momento todo se unió, aunque parecía ser cosa de una película de terror. El militar que los había guiado hasta la cueva, los números de los soldados en la cueva que habían abierto fuego contra el oso. Todo ahora tenía sentido, o al menos de esta manera se podían contestar algunas interrogantes. Fue así como este militar agregó las últimas palabras a su anécdota, cuando este llegó a la base militar. Los soldados que habían fallecido jamás se fueron de la tundra. Continuaban errantes caminando en esta, esperando el momento de vengarse y finalizar con la vida de quien fue su verdugo. Como podemos comprender en los casos anteriormente mencionados, en los bosques se pueden encontrar historias muy devastadoras de las víctimas que no consiguieron salir de este. Pero sin embargo, el misterio de los bosques no termina con estos eventos. Estos lugares también son rodeados de un aura de misticismo, o un tanto fantástica, en el cual se dice que hadas, duendes y criaturas del bosque en un todo habitan estos lugares. Pero ojo, no quiero que se confundan, criptomaníacos. Estos seres no habitan los bosques como en los cuentos infantiles, sino que los habitan de forma celosa y no les gustan los intrusos. Gran cantidad de personas han dicho haber visto estos seres, y estos avistamientos están lejos de ser placenteros, tal y como los casos de desapariciones, sobre todo de niños, que se adentran en el bosque para ya no volver a salir. Uno de estos casos muy sonado fue el de 2 hermanos, una niña y un niño que desaparecieron por un día completo.
Su búsqueda obviamente se puso en marcha, y por bien o mal que parezca, solamente se logró hallar a la niña. El niño jamás se logró localizar. No había huellas ni rastro. Era como si éste hubiera desaparecido sin más. Si de por sí este suceso ya es bastante aterrador y traumático para sus padres, fue la historia que la niña contó a las autoridades la que más causó escalofríos en todas las personas. Ella dijo que habían caminado por horas entre el bosque, habían gritado por sus padres en numerosas veces, sin ningún éxito claro. Todo se había originado por un inocente juego de las escondidas, en los que sin percatarse se alejaron más de lo que debían, terminando al fin totalmente desorientados. La niña dice que en un determinado momento, cuando el sol se estaba ocultando, un hombre apareció de entre el bosque. Este hombre tenía una apariencia extraña. Tenía una enorme boca con pequeños colmillos, unos ojos hundidos según relata la niña. Si bien algunos de ustedes pensarán, ¿por qué estos niños se quedaron con este ente? Que sobra decir tenía una apariencia muy alarmante. Pues la niña explica que la voz de este hombre era idéntica a la de su padre. Esto era un factor muy importante, ya que de alguna forma esa voz les inspiraba confianza. El hombre les empezó a hablar y a tratar de convencerlos de que lo siguieran. Según este sujeto, los llevaría con sus padres. Pasó tanto tiempo que el hermanito menor terminó aceptando lo que aquel tipo decía. Su hermana deja en claro que trató de evitar esto. Varias veces lo tomó de la mano para evitarlo. Sin embargo, la niña no sabe cómo explicarlo, pero de alguna forma, el brazo de su hermano consiguió zafarse de su mano. Cuando ella se percató de esto, ya era demasiado tarde. El hombre junto con su hermano se estaban alejando, introduciéndose cada vez más entre el bosque, perdiéndose así entre la negrura de este. La búsqueda del hermano continuó por meses, pero jamás se logró localizar, ni tampoco se localizó a ese extraño hombre. Simplemente el bosque se los comió. A continuación, y para agregar más peso a estos seres místicos, hay un relato que les compartiré sobre un campista, que se dice que se encontró con uno de estos seres. Un ser que en palabras propias, parecía una especie de demonio, que habitaba en las curvas del bosque y provocaba accidentes a todo aquel que se lo encontraba. Nuestro testigo tuvo suerte, pues sobrevivió a este encuentro. Me gusta practicar escalada de vez en cuando y dar caminatas por los bosques cercanos a mi localidad. No es nada raro que vaya solo a realizar este tipo de viajes los fines de semana, pues desde muy pequeño mi padre me ha enseñado todo lo que necesito saber y hacer al adentrarme en el bosque o en la naturaleza. Me encanta hacer esto, además de ser una muy buena terapia contra el estrés de la escuela y también algunos problemas que tenía en esos años. Todo el día había sido relativamente normal. Había escalado una pequeña montaña que se encontraba dentro del bosque y había hecho una caminata más o menos de unos 5 kilómetros, de ida y vuelta en compañía de mi perro pastor alemán. Ya estábamos de vuelta hacia mi localidad. Me encontraba manejando por una carretera que nos llevaría a una autopista. En el transcurso de esta, me encontré con un accidente en una curva muy cerrada, más bien conocida como la curva del diablo. De hecho, esa curva era famosa en las localidades cercanas, pues en ella sucedían muchos accidentes a lo largo del año, y los que sobrevivían de dicho accidente siempre daban la misma explicación. Ellos explicaban que un tipo pasaba por la carretera justo cuando ellos iban manejando por esta curva, lo cual era lo que provocaba los accidentes. En todas las ocasiones que había conducido por este camino, jamás me había pasado ver nada de eso. Por suerte, hasta ese momento, nadie se me había aparecido, mucho menos había visto un accidente. Pero por lo regular, la gente que iba por esa montaña era gente de mi localidad, así que sin pensarlo 2 veces me bajé del coche, esperando poder ayudar y con mucha probabilidad a un conocido mío.
Pero antes de saltar a la carretera y bajar hacia el barranco donde el auto se encontraba estrellado, me percaté que de entre el monte estaba saliendo un hombre con las ropas desgarradas y también parecía muy herido. Yo comencé a bajar. Este hombre gritaba por ayuda. Mi perro, que había bajado detrás de mí, le empezó a gruñir de una manera muy violenta. Pocas veces había escuchado a mi perro actuar de esa manera. La única vez que había actuado así de extraño fue cuando un extraño se había acercado a la casa de noche. Él ahuyentó y tiempo después supimos que se trataba de un ladrón. Siento que los animales a veces tienen un sexto sentido que les advierte cuando de verdad hay mucho peligro. Y en esa ocasión, él trataba de advertirme algo que yo no podía ver. Yo le dije que se calmara y hasta lo regañé para que se quedara en la orilla de la carretera mientras yo descendía. Recuerdo que comenzó a aullar y también a chillar, como para ponerle atención o me estaba suplicando que ya no descendiera. Yo pensaba en ese momento que era porque estaba en una situación de estrés, y eso explicaba su comportamiento. Le ordené que guardara silencio, pero continuó llorando. Cuando llegué hasta el accidente, no encontré al hombre por ningún lado. Revisé el auto accidentado y este se encontraba vacío, así que lo empecé a llamar y a buscar entre los matorrales, pero no lo encontraba por ningún sitio. Después de buscarlo por un tiempo sin éxito, decidí subir a la carretera de nuevo. Cuando llegué hasta esta, mi perro ya no se encontraba chillando, sino que se encontraba en posición de alerta, de frente a nuestro coche. Este se encontraba gruñendo, con las orejas levantadas, viendo fijamente el asiento del copiloto. Una vez que estuve cerca del auto, pude percatarme que era lo que estaba viendo. El hombre que acababa de salir del accidente ahora se encontraba en el asiento del copiloto. Se encontraba inerte, mirando fijamente hacia adelante sin parpadear. Cuando se percató de mi presencia, este volteó repentinamente y me miró. Después de ambos vernos fijamente a los ojos, este rompió el silencio y me dijo con una voz gruesa y ronca: «Esta noche me ayudarás. ¿Por qué no corres y gritas? Mientras yo disfruto lo que se viene». Yo me encontraba petrificado. El rostro de ese hombre era inexpresivo y pálido, con unos profundos ojos negros. No sabía qué hacer en ese momento. De repente, este empezó a esbozar una sonrisa, a lo cual esto fue la peor parte, porque sus labios llegaron de extremo a extremo, llegando incluso hasta sus orejas, y dejó entrever unos colmillos puntiagudos llenos de sangre. Al ver tan aterradora escena, salí corriendo por la carretera. En ese preciso momento, un auto estaba a punto de dar vuelta en la curva, pero por suerte mi perro se había adelantado en la carretera y le comenzó a ladrar al auto. El que conducía el auto era un vecino mío, el cual al ver salir a mi perro en medio de la curva desaceleró y después al verme a mí se detuvo por completo. Bajó y me preguntó qué era lo que pasaba. Yo le dije alterado que había una criatura extraña en mi auto y que me había querido atacar. Tengo que decir que él no me cuestionó en ningún momento. Me creyó al instante, ya que por esos rumbos se ve mucho este tipo de cosas. Esa noche él me llevó a su casa, pues no estaba dispuesto a ir hacia mi automóvil, mucho menos subirme a él. Hasta la mañana siguiente fue que en compañía de mi vecino fui hasta mi automóvil. Por suerte, este no había chocado con ningún carro en la carretera, pues lo había dejado a media calle. Al llegar a él, este se encontraba intacto, y al mirar por el barranco para ver el accidente, ya no se encontraba el auto del choque. Estaba todo normal, como si no hubiera sucedido nada la noche anterior. No me cabe duda que llevar a mi perro fue una buena idea, ya que si él no hubiera ladrado a mi vecino, lo más probable es que este no me hubiera visto, y al dar la vuelta en la curva, hubiera ocurrido lo peor. La próxima vez que note a mi perro actuar extraño, le prestaré más atención, pues claramente él pudo percibir que aquella noche
Algo estaba acechándonos en la carretera. Se tiene que decir que si quieres obtener más información acerca de eventos sobrenaturales, avistamientos y demás cosas ocurridas en el bosque, ¿quién mejor para relatarnos este tipo de experiencias que las personas que resguardan y recorren estos caminos de día y de noche, como son los guardabosques? Numerosos son los casos y las experiencias que abundan en cada uno de estos guardias, que algo curioso, expresan que tal y como los cementerios, los bosques son usados por un número de personas considerable, que están muy apegadas al tema del ocultismo. Los guardabosques dicen que esto se puede deber al número de personas que se pierden en estos bosques, y al dolor de las almas incontables que ni siquiera pudieron encontrar sus cuerpos. No es por nada que anteriormente, en la época de la Edad Media y de la Inquisición, se decía que las brujas habitaban los bosques, muchas veces maldiciendo estos con magia oscura, dando como resultado que seres del inframundo se desplacen entre los árboles, haciéndose de sus víctimas día con día. Hasta la fecha se dice que estas tradiciones, por así decirlo, no se han perdido, pues los mismos guardabosques argumentan que han encontrado artefactos tales como veladoras negras, muñecos vudú, animales sacrificados, así como también embrujos, que no hacen otra cosa sino darle una atmósfera más lúgubre y tétrica a estos lugares. Pactos con el diablo, invocaciones de demonios, son solo una de las tantas cosas que hacen en lo profundo del bosque. La siguiente historia que quiero compartirles trata sobre estos pactos demoníacos y de cómo el bosque, debido a esto, puede llegar a albergar horrores que van más allá de nuestra imaginación, quedando así totalmente malditos. El siguiente relato viene de la experiencia de un guardabosques novato. Si bien este relató que había sido policía anteriormente, el trabajo de guardabosques parecía ser un terreno totalmente nuevo para él, pues este venía de tratar con personas en grandes urbes. Los gritos, los ruidos, eran cosas del día a día. Todo lo contrario a cuando pasó su primer día de guardabosques. Aquí el silencio predominaba por encima de todo. Seguido de esto, el sonido del viento junto con el de los árboles y el cantar de los pájaros transmitía una sensación de paz. Esto lo notó en sus primeros turnos, los cuales comenzaban cuando el sol salía, y a pesar de ese cambio tan brusco del ambiente, al cual estaba acostumbrado, se sentía muy bien con eso. El trabajo de cierta manera le agradaba y hasta lo tranquilizaba. Claro que no sabía que esa paz y tranquilidad se irían cuando llegara el momento en que su turno fuera de noche. Aquella noche le habían dicho que tenía que presentarse a las 10 p.m. Este guardabosques llegó a su turno como de costumbre, saludando y presentándose con algunos compañeros, los cuales aún no lo conocían, más en concreto con el jefe de turno, el cual jamás lo había visto, pues este tenía su turno fijo de noche. Después de estar un rato en la cabaña, los 5 guardabosques salieron y fueron a sus lugares designados de vigilancia, no sin antes que el jefe tomara por el hombro al guardabosques novato y le preguntara: «Oye, ¿cuánto tiempo has estado aquí?» «He trabajado por 2 semanas apenas». «Ok, esta es tu primera vez de noche, ¿verdad?» «Sí, esta es mi primera vigía nocturna», le respondió el guardabosques. «Muy bien, muchacho, antes de comenzar te tengo que explicar algunas cosas. La vigilancia no es la misma que por el día. Tan solo limítate a caminar por el sendero. Ves a la cabaña del norte y ahí quédate. Cuando tengas que hacer un rondín haces lo mismo. Tan solo camina por el sendero. No te metas en el bosque. Por obvias razones, el camino que llega al lago del centro no lo puedes tomar. Ese camino está prohibido. ¿Comprendes?» Este guardabosques no tenía ningún problema con seguir esas órdenes, pues su trabajo disminuía y su recorrido era más corto. Incluso al pensarlo, este recorrido lo haría en menos de 20 minutos.
Pero si bien la naturaleza del humano es ser curioso, el guardabosques quiso saber el motivo de esto, pues simplemente iban a rodear el pequeño bosque, y si alguien lograba introducirse no sería detectado. Su jefe le dijo que de eso no se preocupara, que con lo que hacían era más que suficiente, y que la vigilancia que se hacía dentro de los caminos del bosque solamente se realizaban durante el día por los visitantes, y no había razón para hacerla durante la noche. Era un argumento pobre, pero logró percibir que su jefe no quería tocar el tema, y solamente le decía eso para cerrar la conversación, cosa que él respetó, por lo que salió de la cabaña y caminó por el sendero en dirección a su punto de vigilancia, que era la cabaña del norte del bosque. Tomó uno de los perros de vigilancia que estaban muy bien entrenados y empezó el camino. Se encontraba caminando por el sendero cuando el perro empezó a comportarse extraño. Al llegar al camino que conducía al lago, empezaba a ladrar y a jalar la correa. Estaba en posición de ataque todo el tiempo. El perro notaba algo que el guardabosques no podía. En un principio pensó que seguramente se trataba de algún animal, o si nos fuéramos a un caso un poco más extremo, sería una persona ocultándose. Dentro de lo que cabe, no había mayor riesgo, y al parecer las órdenes que le había dado su jefe de no meterse al bosque iban muy en serio, así que simplemente por la actitud del perro no desobedecería las órdenes que se le habían dado, así que continuó con lo que comúnmente sería su noche. Esta marchó con normalidad, a excepción de un detalle, y era que el perro se comportaba de la misma manera al pasar por esta parte del bosque. Esto le pareció algo curioso, pero dentro de lo que cabe, pensó que se trataba de alguna madriguera, así que a esto no le prestó mayor intención. El tiempo pasó, y este detalle sobre el comportamiento de este perro continuó, y poco a poco las historias de este bosque fueron destapándose por medio de sus compañeros. Estos contaban que durante la noche, en el bosque pasaban cosas extrañas. Algunos decían que se veían espíritus, otros decían que grandes animales nocturnos salían. Por supuesto, todo esto se contaba en forma de broma, y uno que otro relato de anécdotas de otros guardabosques. Obviamente todos estos relatos tenían que haber tenido un principio. Las leyendas no se inician por sí solas a bases de cuentos de terror, y fue ahí donde este guardabosques dice que descubrió la historia que originó esta aura de misticismo alrededor del bosque, y fue que en años anteriores había un carpintero el cual solía construir juguetes de madera para los niños cercanos al pueblo. Se decía que era muy buena persona, por lo que se le podía ver a diario de frente al lago en compañía de niños. Les construía columpios los cuales se encontraban de frente al lago, pero con el tiempo se descubrió que este hombre no era tan buena persona como en un principio aparentaba. Una oleada de desapariciones de niños empezaron a surgir en todo el pueblo. Las investigaciones se hicieron y dieron con el responsable. El carpintero le había quitado la vida a más de 10 infantes, mientras que tenía a otros 2 capturados en su casa. Al forzarlo para que revelara la ubicación de los cuerpos, confesó diciéndole que los había enterrado en el bosque, debajo de un árbol entre las raíces. Las características para encontrar este árbol era que había colocado un columpio en el color del columpio era rojo. Al comenzar la búsqueda se encontró al árbol y el columpio, y después al excavar se encontraron los cuerpos. El juicio de este hombre se llevó a cabo, y debido al estado en que se encontraron a las víctimas y los cuerpos, todo apuntaba a que simplemente las había asfixiado. No había marcas ni moretones, lo cual desconcertó a ciertas personas que esperaban encontrarse con señales de abuso. Al preguntarle a este hombre por qué había cometido este crimen, simplemente confesó que eran sacrificios entregados al diablo. Se declaró que era su sirviente, y le había dicho que construyera para él un sitio en el cual pudiera salir a relajarse. Obviamente que este sitio tenía que ser manchado por la sangre de inocentes. Ese sitio pasa y resulta que era el árbol y el columpio que este carpintero le había construido.
Se dictó la sentencia y este carpintero perdió la vida. Pero el columpio, ese columpio rojo, había sido marcado por un atroz acontecimiento. Nadie quería recordar lo que había sucedido y, sobre todo, al bosque no le haría nada de bien todo esto en cuestión de atractivo turístico, por lo que empezaron a cortar y a tirar los columpios que este hombre había puesto, todos y cada uno de ellos, sobre todo el rojo, el cual era del que menos querían que se supiera. Con un día bastó para eliminar todo el rastro, pero al caer la noche, fue cuando las cosas empeoraron. De la nada, como si se hubiera materializado, este columpio de nuevo apareció en el bosque, en el mismo árbol, en la misma rama, tan pronto cuando el sol se ocultaba. Intentaron deshacerse del columpio de varias maneras, pero este simplemente reaparecía, como si nada le hubiera pasado. Para sorpresa de este guardabosques, antes sí se daban estos rondines por el interior del bosque. Debido a eso era que encontraban de nuevo al columpio, colgado del mismo árbol. Si bien esto era perturbador en un inicio, al pasar el tiempo terminaron acostumbrándose, algo que un guardabosques tiempo después lamentaría. Sucedió durante una noche cuando este caminaba por el bosque fumándose un cigarrillo. Al llegar al lugar donde se encontraba el columpio, vio que este se movía de un lado a otro, como si alguien se meciera en este, haciendo ese clásico rechinido. La impresión que tuvo hizo que se le cayera la caja de cigarrillos al suelo, por lo que se agachó para encontrarlos. Pero en eso, una voz lo llamó, diciéndole: «Oye, ¿me das uno?». Al alzar la mirada para ver quién le hablaba, vio a una criatura. Ni era hombre ni era bestia, sino que era algo en medio de estos dos. Esta cosa se columpiaba mientras le esbozaba una sonrisa con sus colmillos. El guardabosques salió corriendo en ese momento, y no fue el único avistamiento que se dio. Al parecer, al caer la noche, este columpio aparecía junto con su dueño, para estar ahí toda la noche. Por dichas apariciones, los rondines se dejaron de dar en el interior del bosque, pues querían evitar toparse con el que le habían puesto el nombre del columpio del diablo. El guardabosques relata que esta historia le provocó un escalofrío, por lo que una de las tantas noches por las que transitaba en el sendero, al llegar de nuevo al camino que conducía al lago, el perro de nuevo empezó a comportarse extraño. Esta vez el guardabosques decidió detenerse enfrente del camino, algo que antes no había hecho. Al estar ahí un buen rato, logró percatarse de qué era lo que el perro captaba y el porqué del ladrido, pues escuchaba el rechinar oxidado de algo. El guardabosques avanzó por el camino. En este momento, el guardabosques explica que no había una razón en concreto por qué avanzaba. Simplemente lo hacía, aunque este no quisiera. Es como si sus pies se mandaran solos. Al llegar al sitio pudo ver al columpio, y lo que es peor, pudo ver quién se estaba columpiando en este. La historia de este guardabosques termina despertando al día siguiente. Tirado en la sala de la cabaña, todos sus compañeros estaban con él. No hacía falta que diera alguna explicación. Ellos ya sabían lo que había ocurrido, o por lo menos se lo imaginaban. Su estancia en este empleo relata que fue poca a partir de aquí. Él cuenta que vivía con un terror inmenso todas las noches al pasar por ese sendero, ya que sentía que en cualquier momento sus pies lo traicionarían de nuevo, llevándolo a merced y en contra de su voluntad, hacia el columpio del diablo. Estos encuentros de guardabosques y de también campistas, personas que les encanta la vida silvestre y que están más que preparados para afrontar a esta, sirven para darnos cuenta que, en definitiva, tenemos que tener un respeto, así como también un temor grande a estos lugares, no simplemente por tratarse de hechos paranormales, sino por los hechos históricos que han ocurrido en estos lugares.
Seguramente si son aficionados al cine de terror, conocen un número de películas que advierten en su inicio que están basadas en hechos reales, tales como La Bruja de Blair, películas como El Conjuro, entre otras, y como la que nos concierne en esta ocasión, Camino hacia el terror. La primicia de esta película es como la de cualquier película del género slasher. Un grupo de jóvenes es cazado uno a uno por mutantes que habitan en los grandes bosques de Virginia. Si bien esta película agrega algunos temas fantasiosos y maneja muy bien el terror con la acción, para hacer una película de bajo presupuesto, su inspiración recae en un acontecimiento real, de un grupo de personas, una familia numerosa, que habitaba en los bosques, y que debido al precario estado en el cual vivían, y a la falta de alimento, se vieron en la necesidad de consumir carne humana, de los pobres viajeros que tuvieron la mala suerte de pasar por los caminos, por los que ellos acostumbraban cazar. La ropa de los viajeros la usaban ellos, y lo que tenían de valor era vendido, mientras que el cuerpo era consumido por completo. Tristemente, esta serie de eventos no tuvieron un lapso breve, sino que fueron de años, en los que esta familia se cobró numerosas víctimas. Habían agarrado un gusto por la carne humana, que incluso sabían hacer varios platillos con esta. Esto duró tanto, a tal grado que bebés desde su nacimiento hasta su infancia solamente habían consumido este tipo de carne. Si se preguntan cómo es que toda la familia toleró esto, sobre todo los nuevos integrantes a esta, la respuesta es fácil. Todo se quedaba entre familia. Eso incluía también las relaciones extramaritales, casamientos entre hermanos, relaciones de noviazgo entre primos. Todo esto se hacía para que el secreto permaneciera oculto. Esto obviamente ocasionó que cada generación de la familia saliera con deformidades y enfermedades, así como también cada vez más sanguinaria. Cuando se descubrió la familia y sobre todo donde estos vivían, era verdaderamente un panorama de terror. Huesos como adorno, pieles colgadas, hombres, mujeres y niños con deformidades y actuando como salvajes. Era prácticamente una pequeña comunidad que se había dedicado a cazar personas para alimentarse de ellas. Sin duda alguna, si crees que la película es choqueante por cómo se te presenta la cacería de estos jóvenes, te puedo asegurar que la realidad supera mucho a la película. Después de escuchar todas estas historias y explicación de lo que sucede en los bosques, es obvio pensar que ya no se trata de ese lugar inocente en donde habita la vida silvestre. Un lugar para meditar. No quiero que piensen ese tipo de cosas acerca de los bosques, pero sí hay que tener en cuenta algo, sobre todo si es que vas seguido a estos. No bajes la guardia. Tal vez algo te estás echando la próxima vez que vayas, a lo lejos entre la oscuridad, y tú ni siquiera te has dado cuenta de ello. Gracias por acompañarme en este podcast número 5 de Voces de la Cripta. Les deseo un agradable día, tarde o noche en cualquier horario que estén viendo este podcast. Y nos vemos en un próximo episodio. No se olviden de suscribirse si les ha gustado el contenido, darle like y sobre todo darle a la campanita para que te lleguen las notificaciones de cuando subo video. Ahora sí, criptomaníacos, me despido hasta el siguiente video.